La sociedad está compuesta por muchos factores que conducen a una mejor forma de vivir y convivir con las personas de nuestro entorno, pero para entenderse necesitan de una comunicación que genere entendimiento entre ellos y que sirva para crear democracia en nuestras naciones. Buenos días, bienvenidos al Foro Democracia y Comunicación presentado por los estudiantes en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Hoy trataremos temas de gran interés y relevancia, esto es, información de 10. Como primer ponente tenemos a Montserrat Urbina Pineda, una mujer fuerte, dedicada, con 19 años de edad, proveniente de Huixquilucan, y que hoy nos trae el tema democracia y comunicación. Adelante, Monse. Muchas gracias, Diego. Bueno, como comentó mi compañero, el tema que me tocó es democracia y comunicación. Para empezar, ¿qué relación hay entre estos dos? Bueno, hay que saber la definición tanto de democracia como la comunicación. Primer punto, la democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. Y la comunicación es el proceso del medio del cual se transmite información entre uno y otro. Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información, mediante el habla, escrituras u otras señales. Y entendido esto, hay que profundizar más a fondo y tener el tema los medios de comunicación en la democracia. Más centralizado, hay varios puntos a tocar, que uno de ellos son los pilares democráticos en el derecho de la información en los medios. Es indispensable que la ciudadanía cuente con una información relevante sobre políticas públicas, partidos, candidatos y candidatas, propuestas, campañas y en general todo aquello que les permita tomar mejores decisiones. En este escenario donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental en las democracias, no solo es posible hablar de un sistema democrático sin que haya medios de comunicación libres. Tampoco encontramos medios libres en un sistema que no sea el democrático. Ambas son condiciones necesarias para coexistir, de ahí la relevancia del tema. Preservar la libertad de los medios de comunicación debe ser una prioridad para la ciudadanía y las instituciones. La trascendencia de los medios de comunicación en la sociedad atraviesa al menos tres temas: la libertad de expresión, el derecho a la información y la formación de opinión pública. Sobre el derecho a la libertad de expresión, podemos mencionar que es muy importante que la ciudadanía cuente con espacios de donde diferentes actores políticos, líderes y sociedad civil puedan dar a conocer su punto de vista sobre diferentes temas. En este sentido, la radio y la televisión son los medios por los cuales las más personas se enteran de las noticias y eventos públicos, por lo que representa un espacio muy importante. El acceso a la radio y la televisión para diferentes actores políticos es fundamental para posicionar temas, dar a conocer propuestas y darse a conocer, etc. La pluralidad que existe en la sociedad debe ser representada en estos medios, los cuales tienen una estrecha relación con la ciudadanía. A partir de esto sale otro punto donde los medios de comunicación siguen influyendo en la democracia. En pocas palabras, los medios de comunicación son la base de la información de los medios políticos, por lo cual este punto se llama los medios de comunicación en la teoría democrática. Los medios de comunicación en las democracias contemporáneas, caracterizadas por gobiernos representativos, partidos políticos que difunden sus plataformas electorales a través de los medios de comunicación y las relaciones ciudadanos-partidos condicionadas por la información de que los medios de comunicación transmiten, es necesario abundar en la teoría democrática liberal. En la línea del pensamiento que describe la democracia desde una teoría económica, Dawes estableció una democracia los cuales los partidos políticos formulan su política estrictamente como medio para obtener votos. Estas hipótesis supone que el gobierno es un empresario que vende políticas a cambio de votos y que la posibilidad aumente al bienestar social. También depende de la influencia de la oposición del gobierno. Los ciudadanos de este modelo son racionales,
ven los procesos electorales un medio de seleccionar al gobierno que más los beneficie. Lo que se supone que cada ciudadano estima la utilidad que obtendría de las acciones que espere realice al partido si estuviera en el poder. Esta explicación se basa en supuesto el conocimiento imperfecto, lo cual significa por pasos que el primero son que los partidos no saben exactamente qué los ciudadanos desean. 2, que los ciudadanos no siempre saben lo que el gobierno o su oposición ha hecho. Y 3, que la información necesaria para superar la ignorancia de los partidos y de los ciudadanos es costosa. Es decir, que deben utilizarse recursos escasos para obtenerla y asimilar. La conclusión a la que llega Downes es que, por una parte, la información transmitida por los medios de comunicación siempre va a ser parcial y, por otro lado, es irracional. Que la mayoría de los ciudadanos adquieren la información política con un propósito de voto, porque la probabilidad de que su voto determine que el partido va a gobernar es tan baja e incluso un costo trivial de procurarse información sobrepasara su ingreso. La importancia de los medios de comunicación adquiriendo los procesos políticos sostiene que el impacto de la televisión ha modificado las relaciones políticas, generando efectos muy diversos, y el ciudadano opina en función en cómo la televisión le induce a opinar. La televisión condiciona el proceso electoral, ya sea en la elección de los candidatos, el planteamiento de la competencia electoral o en la forma de apoyar a algún candidato. También la televisión influye en las decisiones del gobierno, además de personalizar las elecciones porque propone personas en lugar de discursos y favorece la motivación de la política, es decir, que la política reduce a espacios emocionales. Basándonos en esto, llegamos al punto más importante de la relación entre democracia y comunicación, ya que la ciudadanía es el punto medio o el receptor, quien es el que recibe la información a partir de los medios de comunicación, que son los emisores. Así como el comportamiento de distintos ámbitos en la vida social, hemos acabado de creer que existen algunas reglas de oro para los medios dentro de su sistema democrático. Algunas de las reglas de oro de los medios de comunicación modernos y sus características dentro de los sistemas democráticos. 1, que es la función de mediación entre la sociedad y el gobierno. Una de las funciones más importantes de la comunicación es la de vincular los asuntos de la ciudadanía con las acciones del gobierno. Tanto a los ciudadanos les es importante hacer llegar sus peticiones, quejas y sugerencias a los gobernantes en turno, como lo que es para los gobernantes conocer las expectativas de la ciudadanía. En este sentido, los medios de comunicación operan como grandes cajas de resonancia, haciendo llegar a los asuntos del bien público o del bien común a las instancias políticas correspondientes. Segundo, función de la información de los asuntos de interés común. Dando la información es fundamental para la formación de opinión pública y en general un pueblo informado es un pueblo sabio. Es indispensable que los medios de comunicación honren su función de informar veraz y oportunamente sobre las cuestiones que atañen a todos los ciudadanos. El derecho sobre la información y la libertad de expresión sobre algunos asuntos de bien común deben ser entonces piedras angulares para la comunicación y la política. 3. Función referencial y de convocatoria. Una de las funciones más importantes de la comunicación en el ámbito de la política consiste en establecer referentes sólidos para la atención de los asuntos que deben ser ventilados por la opinión pública y debe convocar la acción con el propósito de que la política sirva a sus nobles propósitos de velar por el bien de la ciudadanía. Más allá de las agendas independientes que puedan garantizar la venta de diarios o rating de los medios electrónicos, en los medios de comunicación se obligan a la búsqueda de la verdad, no en función de sostener los intereses de los grupos o minorías, sino en función de atender los asuntos mayormente deben atraer la acción del gobierno. Cuarta, que es la función de retroalimentación. Un gobierno no puede gobernar a ciegas, por ello requiere del monitoreo permanente de la opinión pública y en seguimiento permanente del tratamiento de la prensa.
que le da a los asuntos de interés común. El gobierno se obliga a sí mismo a establecer una permanente campaña de cabildeo y de relaciones públicas con el fin de supervisar continuamente el sentido de la población respecto a las acciones del gobierno. En este sentido, la acción de comunicación se establece en ambos sentidos, del gobierno a la ciudadanía y de la ciudadanía hacia el gobierno, haciendo que la comunicación una auténtica forma de vinculación política. Por lo que hemos entendido que los medios se transforman en los mecanismos idóneos para legitimar las acciones de la política, lo cual no nos implica que la elección por consenso sea necesariamente correcta. Lo único que esto nos dice es que la comunicación sigue siendo funcional para la consecución de cualquier objetivo social o político, y que para las sociedades modernas los medios de comunicación son los mecanismos de mediación natural entre el poder político y la sociedad civil, tanto como la teoría basada en este tema y los pilares democráticos. Entendemos que los sistemas democráticos es la información obtenida por los ciudadanos, dando a entender que en la comunicación de los políticos y el gobierno o cualquier otro sistema de poder son los emisores que transmiten la información a través de los medios de comunicación para que llegue a la población, que son los receptores. Dando por terminado esto, espero que les hayan entendido y pues cualquier duda les podré responder. Les cedo la palabra a mi compañero Diego. Muchas gracias, Monse, por esa gran presentación y desarrollo de tu tema. En nuestra segunda ponencia está con nosotros otra de nuestras compañeras con un gran talento, actitud y responsabilidad. Ella es Danae, tiene 21 años, proveniente de La Marquesa, y viene con nosotros a hablarnos el tema de responsabilidad. Bueno, en relación con el tema de mi compañera, les voy a hablar sobre el tema de verdad y posverdad. Recuerden, si tienen alguna duda, preguntarla y dejarla en los comentarios. El concepto de verdad se refiere a la cualidad de la afirmación o declaración que es coherente con los hechos o la realidad. En otras palabras, algo es verdadero si corresponde a la realidad o se ajusta con los hechos tal como son. La verdad es un concepto fundamental en la lógica, la filosofía y la epistemología, y es un tema ampliamente discutido en diversas disciplinas. La posverdad es un término que se ha vuelto relevante en la cultura contemporánea, especialmente en el contexto de la política y los medios de comunicación. Se refiere a una situación en la que las emociones, creencias personales y opiniones tienen más influencia en la formación de la opinión pública que los hechos objetivos. En otras palabras, en una era de posverdad, la verdad objetiva tiende a ser eclipsada por la persuasión emocional o la información que se ajusta a las creencias preexistentes de las personas. La posverdad a menudo implica la difusión de noticias falsas, la manipulación de la información, la desinformación y la polarización. En este contexto, las redes sociales y otros medios de comunicación desempeñan un papel importante al permitir la rápida propagación de información, ya sea verdadera o falsa. La preocupación por la posverdad ha llevado a un mayor énfasis en la educación mediática y la alfabetización digital, así como a debates sobre la ética en los medios y la responsabilidad de los medios de comunicación y los individuos en la búsqueda de la verdad y la toma de decisiones informadas. El término posverdad fue acuñado recientemente debido a una alta frecuencia de aparición en los medios de comunicación. Su emergencia surge de la denuncia periodística ante los bulos, las noticias falsas. Dicha definición revela conflictos sociales en los discursos posverdaderos al estructurar la realidad mediante ciertas opiniones, prejuicios y creencias que la totalidad de la sociedad no comparte, al mismo tiempo que ignora hechos relevantes, proceso que el autor define como supremacía ideológica. En este contexto, también se expone una refutación en la idea de verdad desde la filosofía de Nietzsche. Ante la problemática mediática en la pérdida de lo verdadero como instrumento para la distinción entre noticias reales y falsas, se argumentará que la filosofía resalta además el término que ha centrado en la denuncia, en ciertos medios de comunicación hacia otros, con acusaciones de falta de rigor y veracidad, junto con el aumento de la propaganda y la manipulación en redes de información. Esto implica que desde un criterio de verdad basado en una correcta interpretación de datos y de hechos, se ha
se ha condenado interpretaciones consideradas falsas. Es necesario contar con una definición más extensa de la idea de posverdad, incluyéndola en los medios de verdad y la falsedad, no solo por la extensión de uso, sino por el conflicto mediático. La posverdad precisa aquellas maneras de interpretar la realidad donde los hechos importan menos que las opiniones, las emociones y las creencias. Esta definición presenta una contraposición entre dos interpretaciones, aquellas basadas en los hechos y los datos, y aquellas basadas en los factores subjetivos, como son los sentimientos y los juicios personales, ignorando y trascendiendo tales fases fácticas. Luego, como punto de partida, el término posverdad refiere al discurso con el que la objetividad pierde valor ante la subjetividad. La problemática de la posverdad surge en la homogénea que discursos subjetivos pueden propagar a través de noticias falsas y bulos. Existe una reciente explosión de publicaciones que tratan el concepto de posverdad y su relación con la verdad y la mentira desde la filosofía de Higgins 2016. Por ejemplo, este establece que la diferencia entre la posverdad y mentira radica en el área donde la posverdad se ejerce, que es la política. Higgins insiste que debido a la impunidad e influencia de sus agentes, la sociedad termina por aceptar el relato posverdadero, sin reclamar el verdadero. También señala al relativismo epistémico desarrollado en la filosofía como fuente de la argumentación en contra de la verdad, que ha permitido el florecimiento de la información falsa. De la misma manera, se ha concluido que la capacidad de reescribir la historia es la que distingue la mentira de la posverdad. En concreto, utilizando el marco teórico del político de Hannah Arendt, la autora recrimina la injerencia de la violencia discursiva en la política actual, lo cual describe con el término pospolítica. Considera que es el perfecto caldo de cultivo para motivar la manipulación en lugar del convencimiento. Se considera que los nuevos relatos posverdaderos generan hostilidad dentro de nuestras sociedades liberales, mientras que ya habíamos aprendido a convivir con un marco político respecto a relatos infundidos en hechos, como son los religiosos. Con estas premisas se ofrece una definición de posverdad dentro del ámbito de lo falso y con elementos de algunos de los conceptos anteriormente mencionados. La posverdad es una falsedad tan indiferente a la verdad como lo es la tontería y con una intención de manipulación propia de la mentira. Incluye, sin embargo, un elemento nuevo que puede ir más allá de los límites conocidos actualmente por la falsedad. En lugar de funcionar en ausencia de la verdad, precisamente actúa con su presencia y con el objetivo de discriminarla. El método por el cual ejerce su influencia es la selección restrictiva de hechos y su interpretación intencionada. El alegato posverdadero no se refiere al abandono de los hechos, sino una corrupción del proceso en el cual los hechos son subjetivamente seleccionados y usados con consistencia para manipular las creencias de las personas sobre la realidad. Se produce así esta actividad una inversión entre lo falso y lo verdadero, y el receptor del mensaje posverdadero acaba creyendo en una perspectiva falsa, desconfiando de la verdad. ¿Cuáles son las consecuencias que acarrean las discusiones posverdaderas? Si la realidad y su interpretación es aquel espacio temporal que incluye todo lo que consideramos verdadero y excluye todo lo que consideramos falso, las lecturas posverdaderas de nuestras circunstancias intervienen en dicha relación de incluidos y excluidos. Lo falso acaba definiendo la realidad y lo verdadero no. Entendiendo que el relato posverdadero se fundamenta en una sesgenada e intencionada selección de hechos acorde a las creencias, opiniones y prejuicios en los que se fundamenta. Se define como supremacía ideológica, concebir y entender la realidad desde un único tipo de ideología, descartando la validez de otras. En síntesis, la correlación de la verdad está totalmente injustificada. En definitiva, el nuevo criterio de discusión entre la verdad histórica como marco de referencia ante lo posverdadero consiste en su factor de cohesión común y social. Las verdades son relatos de la realidad forjados a través de la acumulación de diferentes perspectivas de mutuo acuerdo. Las posverdades, en cambio, son verdades forzadas, es decir,
Son interpretaciones de la realidad mucho más sesgadas, con más fundamento en las convicciones, sentimientos y emociones personales de tan solo un grupo de individuos. Estas generan supremacías ideológicas excluyentes en este sentido, utilizando recursos mediáticos masivos para hacer creer a su auditorio, el común de la sociedad, un nuevo tipo de verdad con la que no todos pueden estar de acuerdo. Su ejercicio por ello afectaría negativamente la convivencia humana. Desde esta perspectiva, la problemática moral sobre el engaño se mantiene, a pesar de aceptar el carácter histórico de las verdades con las que se fundamenta la sociedad. La verdad, por muy certera o ambigua que pueda ser, sigue siendo una de las más defensas fundamentales de la cohesión y convivencia humana. Los relatos verdaderos son postulados que permiten los acuerdos, la argumentación y el debate. Ciertas cuestiones pueden surgir en base a esta conclusión. Por ejemplo, considerando que el valor de la verdad se basa en la cohesión social, ¿sería moralmente más correcto defender un relato posverdadero más incluyente? ¿Es el carácter de acuerdo social el único criterio para distinguir entre verdad y falsedad en nuestra relación diaria con el mundo? Los dejo estas preguntas y les cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias, Dana, por esa gran participación. Está con nosotros María Fernanda, una persona con un gran corazón, con un gran apoyo y comprensión. Gracias, Diego. Bueno, en la prensa y Estado se entiende por prensa y... ¿Qué entiendes tú por prensa y Estado? La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al Congreso a crear la ley para regular la publicidad oficial en el país antes del 30 de abril en el año 2018, ya que representa la oportunidad de abarcar con la asignación discrecional histórica de recursos públicos a medios de comunicación. Sin embargo, la nueva legislación debe abarcar de la gama de propuestas las particularidades de la relación prensa-Estado, mediante la cual se han tejido las más finas redes de corrupción. En esto se presenta el caso del Estado de México, ya que el partido hegemónico mexicano, donde como estrategia política ha infiltrado a la prensa como táctica y otras de forma oculta, pero ambas ilegales, haciéndola un instrumento de control, conservación y expansión de poder. Se presentan testimonios de periodistas de referencia conjuntamente como análisis de contenido y reportes de gastos oficiales, vía transparencia pública. La existencia de una relación estrecha, colaborativa e independiente entre el gobierno y la prensa es una característica recurrente en la historia de América Latina. Una revisión a la historia nacional permite encontrar referencias a personajes que transitaron el rol de periodista a lo político y viceversa, y la presencia de familias dedicadas a lo político y a medios de comunicación. En el caso de México hay que considerar dos etapas. La primera, en que la prensa estuvo al servicio de los postulados políticos por dos razones. Primero, por compatibilidad ideológica y segundo, por censura directa. Por la aprehensión de periodistas, embargo de máquinas, restricción de papel, uso de la fuerza del Estado. En diferentes regímenes legislaron para ejercer control sobre la opinión pública y la libertad de imprenta. ¿Por qué crees que los medios de comunicación se volvieron una máquina para el público y esté bajo el control de los medios? Una de ellas fue el control en los medios de comunicación, principalmente la prensa y la radio. Este control se hizo efectivo a partir de la ejecución de mecanismos formales e informales. Dentro de los primeros están las disposiciones legales, los artículos 6 y 7 de la Constitución y el artículo 3 de la ley de la promulgada por Venustiano Carranza, en la que los gobiernos podían determinar cuáles eran los contenidos susceptibles de ser publicados. Las publicaciones que fueran críticas al gobierno, al presidente y sus ministros se consideraban como un atentado a la nación y al partido. Al control de la producción del papel periódico y la suspensión legal a los contenidos se sumaron las características propias del sector empresarial de la prensa y no desarrolló autonomía económica garantizada por la compra de ejemplares y un público lector en incremento, sin posibilidad de generar utilidades por los consumidores. Las empresas periodísticas generaron una fuerte dependencia por las pautas, publicidad y noticias gubernamentales. La prensa mexicana, por su parte,
siguió desarrollándose. Hubo una modernización efectiva de sus tecnologías, pero a pesar de ello no se convirtió en un negocio pleno, en el sentido liberal, que se mantuviera a flote por sus ganancias. Fue una celebración que se comenzó a realizar en el gobierno del presidente Miguel Alemán y que se intensificó durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz, en la medida que la prensa justificó el comportamiento de su gobierno. Un ejemplo durante la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Esto tuvo que la sociedad mexicana comenzara a hacer crítica frente al precedor, ya no solo de la prensa, sino también de la radio y televisión, y comenzara a utilizar el adjetivo vendidos para referirse a ellos. A pesar del interés creciente sobre la prensa estatal mexicana, aún hay una gran dispersión de datos y evidencias que permiten realizar análisis sistemáticos y comparados sobre las características del negocio de los diarios y las tendencias en sus contenidos. Para el estudio de los mercados ponen en énfasis la cifra sobre la circulación de los diarios como un elemento que revela aspectos de sus patrones de desarrollo y de su papel en el proceso amplio de la comunicación social y política. Los rasgos materiales del negocio de la prensa hablan no solo sobre las condiciones en las que éste se desempeña, sino de los recursos que posee como actor político, a partir de lo que se puede explicar su grado de independencia y confrontación respecto a otros actores. ¿Qué opinas sobre la sociedad y el periodismo? Bueno, los medios de difusión masiva no pueden existir al margen de la sociedad y la labor informativa. Es todavía más claro que el periodismo no puede concebirse sin la actividad del ser social. Por ello no significa que la relación entre la sociedad y el trabajo periodístico está satisfactoriamente formulada y que los involucrados en una u otra estén complacidos. Algunos informadores quizás sí están satisfechos debido al papel protagónico que han adquirido, a su bienestar económico, social y su aporte de papel en líderes de opinión. Por otra parte, también es posible que ciertos individuos de diferentes sectores sociales se sientan a gusto con la prensa al encontrar en ella una respuesta a sus inquietudes más urgentes. En el modelo de prensa que hay en México debe ser tomado en cuenta el contexto nacional. Una cosa es lo que se dice la prensa y su desempeño a nivel de discurso, y otra, quizás muy diferente, es lo que el ejercicio informativo revela. En otras palabras, resulta muy importante examinar lo que algunos funcionarios estatales y periodistas han dicho acerca de la prensa mexicana y lo que la experiencia ha mostrado. La prensa en México se ha concentrado en los diarios nacionales o en estudios de casos particulares sobre prensas locales. Pocos trabajos contrastan sistemáticamente las características de la prensa que se genera en los estados y su entorno, específicamente por la ausencia y dispersión de información, a partir de la elaboración de una base de datos originales de titulares de los principales diarios estatales y sus mercados, panorama de la prensa mexicana, que documenta empíricamente las instituciones sobre la relación de esta con su audiencia y con el poder local. Los datos muestran que si bien en general hay desconexiones entre oferta y demanda, el contenido es poco crítico. Hay diversidad suficiente para proponer una nutritiva agenda de investigación que explore las causas y efectos de las características de la prensa y Estado, para que así los medios de difusión masiva no puedan exigir al margen de la sociedad. Pero ello no significa que la relación entre la sociedad y el trabajo periodístico estén satisfactoriamente formuladas en una parte para que puedan así estar complacidos debido al papel que están protagonizando. Ok. ¿Puedes decirme lo que dijiste al último? ¿Pueden exigir con el mayor qué? Número de ello. Con el mayor... Déjame tomar agua, junta mi agua. Pues sí, con... ¿Quién sabe? Bienestar económico y social. Ajá. Ok. Bueno, continuamos, ¿no? Muchas gracias, Fer, por esa presentación de tu tema. A continuación nos acompaña en nuestra cuarta ponencia un joven
de 19 años, proveniente de Guadalupita, con presencia en TikTok. Él es Alejandro Palmas, con un tema muy particular respecto a su perfil: censura y autocensura. Por favor, Alejandro. Pues muchas gracias, Diego, por tu presentación. Así es, el día de hoy yo les voy a compartir información acerca de la censura y la autocensura. Para empezar, ustedes tienen claro el ejemplo de qué es censura o qué es autocensura. Pues si saben, déjenmelo saber ahí en los comentarios, o cualquier duda ahí en casita los estaremos escuchando o viendo, más bien. Pues prácticamente la censura es la restricción oficial o no oficial de la información, mientras que la autocensura es cuando individuos limitan voluntariamente su expresión por temor a represalias o críticas. Un claro ejemplo podrían ser los reporteros, pero más adelante vamos a ver acerca de ellos y algunos ejemplos. Ambos fenómenos afectan la libertad de expresión y pueden surgir en diversos contextos, como medios de comunicación, arte o discusiones públicas. Para empezar, algunos ejemplos de la censura y algunos ejemplos de la autocensura. Para empezar, bueno, como primer objetivo tenemos la censura, que es cuando incluyen la prohibición gubernamental de ciertos libros, películas o sitios web en algunos países. La supresión de información crítica por regímenes autoritarios o la limitación de la libertad de expresión en medios de comunicación bajo control estatal. También se puede observar la censura en redes sociales, que es un claro ejemplo, que sucede más a seguido, más a menudo, que es cuando se eliminan o restringen contenidos que se consideran inapropiados según las políticas de la plataforma. Por ejemplo, las imágenes o los comentarios que algunos de los usuarios hacen ahí en la plataforma. Estos son solamente algunos ejemplos, ya que la censura puede manifestarse de diversas maneras y en diferentes contextos. Ahora, en la autocensura pueden observarse igual en diversos contextos, como por ejemplo los periodistas, que es como ya les mencionaba antes, que evitan informar sobre temas delicados por temor a represalias, y artistas que moderan su expresión creativa para evitar controversias, o individuos que se abstienen de expresar opiniones políticas en entornos a los que podrán enfrentar consecuencias negativas, que es un claro ejemplo de los influencers. También pueden manifestarse en la autoprotección de empleados que evitan críticas a sus superiores o a la empresa para mantener su posición laboral. Estos son solamente algunos ejemplos, cómo la autocensura puede influir en la comunicación y la expresión personal. Pero también ahora hablemos acerca sobre su relación en los medios de comunicación, que tienen mucho que ver ahí. Por una parte, la censura puede manifestarse a través de restricciones gubernamentales, normativas, editoriales o presiones externas que limitan la difusión de ciertos contenidos. Por otra parte, la autocensura en este contexto ocurre cuando periodistas o medios que eligen abstenerse de abordar temas sensibles por temor a represalias críticas, económicas o sociales. Ambos de estos fenómenos pueden afectar la objetividad y la diversidad de la información disponible para el público. Ahora, unas consecuencias acerca de la censura y la autocensura, que en los medios de comunicación pueden ser significativas. Por ejemplo, la autocensura, que es cuando los periodistas y los medios pueden autocensurarse para evitar represalias, lo que lleva a la omisión de noticias importantes o críticas necesarias. Y por otra parte también tenemos los efectos psicológicos, que es cuando la censura puede generar temor y autocensura entre los periodistas, limitando la creatividad y la innovación en la presentación de información. Ahora, en unas consecuencias de la autocensura, es cuando en los medios de comunicación puede tener diversos impactos, entre los cuales incluyen la falta de información completa. La autocensura puede resultar en la falta de cobertura completa y precisa de eventos, ya que los periodistas evitan temas delicados o críticos. Otra de ellas sería la pérdida de credibilidad, que es cuando los medios se autocensuran y la audiencia puede percibirlos como poco confiables o sesgados, lo que afecta la credibilidad y la confianza del público en la información proporcionada. Bueno, en resumen de todo esto de las consecuencias, es que la autocensura en medios de comunicación puede tener implicaciones negativas para la calidad de la información, la confianza del público
y el funcionamiento saludable de la democracia. Y bueno, si ustedes ahí en casita tienen algún otro ejemplo que haya acerca de la censura y la autocensura, pues háganmelo saber ahí en los comentarios, o igual si tienen alguna duda, ahí los estaremos viendo. Existen varios tipos de censura, ahora vamos a pasar con los tipos, que es cuando cada una de estas características particulares y algunos de los tipos más comunes son, como uno, tenemos la censura previal, que esta ocurre antes de que la información sea publicada o difundida, a menudo a través de la revisión y aprobación previa por parte de autoridades gubernamentales o supervisores editoriales, que tenemos un claro ejemplo de la plataforma de TikTok, que cuando subes un video, pues primero tiene que ser aprobado por aquella plataforma. Y como número 2 tenemos la censura posterior, que se realiza después de que la información ya ha sido difundida, implicando la eliminación o restricción de contenido ya que está en circulación. Igual otro ejemplo sería la plataforma de Facebook, que es cuando te censuran después de que la publicación ya ha sido publicada, ¿no? Como parte número 3 tenemos la censura de contenido. Esta se enfoca en restringir información específica como imágenes, palabras o temas considerados inapropiados o peligrosos. Varias plataformas aquí influyen, que podría ser también YouTube en una de ellas. También la censura de Internet es otra de los tipos, ya que esta incluye bloqueo o restricción de acceso a ciertos sitios web o plataformas online, a menudo implementada por gobiernos para controlar la información disponible. Y por último tenemos la censura corporativa, que esta proviene de entidades privadas como empresas mediáticas que pueden limitar la expresión basándose en consideraciones financieras, políticas o editoriales. Bueno, y estos son solamente algunos ejemplos de la censura, igual hay más, y si saben alguno de ellos, pues háganmela saber. Ahora vamos a pasar con unos ejemplos de la autocensura, que puede manifestarse igual de diversas maneras, y algunos de los tipos más comunes son, como número 1, tenemos la autocensura política, que esta ocurre cuando individuos evitan expresar opiniones políticas por temor a represalias o conflictos, ya que sea en entornos laborales, sociables o digitales. Como número 2 tenemos la autocensura profesional, que es en el ámbito laboral. Las personas pueden evitar criticar a sus superiores, colegas o a la empresa para proteger su posición o evitar consecuencias negativas. Como número 3 tenemos la autocensura artística. Esta es cuando los artistas pueden limitar su expresión creativa, omitiendo ciertos temas o enfoques, ya sea por miedo a la controversia o para adaptarse a expectativas comerciales o sociales. Y como número 4 y última tenemos la autocensura mediática, que esta es cuando periodistas y medios de comunicación pueden abstenerse de abordar ciertos temas o presentar información de manera crítica por temor a represalias o pérdida de audiencia. Ahora vamos a hablar sobre un ejemplo comprobable que ha sido aquí en el país de México acerca de la censura. Y es que tenemos un claro ejemplo, el de Octavio Ocaña, conocido como Benito Ríos, por participar en la popular serie Vecinos, y su trágica muerte, que salió a la luz en todas las plataformas, los canales de televisión. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que las televisoras, medios, sitios web o páginas web hayan censurado estas imágenes del autor y el fallecimiento de él? Pues tal vez sea porque la familia del actor no lo permitió, debido a que son imágenes fuertes e incluso puede ser por privacidad de él o a las familiares del actor. Y como un ejemplo de comprobable aquí en México acerca de la autocensura, pues pueden ser los políticos, que pues ellos serían el claro ejemplo de cada político, no dice la verdad, con miedo a que sean criticados por el público, ya que muchos políticos se guardan sus propias palabras para evitar desatar críticas del público, y esto puede ser un ejemplo de la autocensura. Y ahora, como conclusión de la censura y la autocensura, son fenómenos que afectan la libre expresión y las opiniones de diversos ámbitos, como los medios de comunicación y la sociedad en general, y la censura a menudo es expuesta por gobiernos o entidades privadas, ya que ambos fenómenos tienen consecuencias negativas, incluyendo la pérdida de diversidad informativa y la desinformación. Y sin nada más que decir, pues yo agradezco mi participación a todos ustedes, gracias por escucharnos allí en casa,
Y pues yo le cedo la palabra a mi compañero Diego nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esa gran participación. De igual manera, si pudieran ahí compartirnos lo que piensan, lo que opinan y si pues les surge alguna duda. Claro que sí, ahí estaremos. Y para continuar, en nuestra quinta y última ponencia, nos acompaña un joven dedicado con grandes habilidades de edición, de programación. Él es Cris Díaz, con 20 años de edad, proveniente de Almoloya del Río. Adelante, Cris, por favor. Pues te agradezco, Diego, por cederme la palabra. Pues ahorita recabando un poco lo que es el tema de la democracia, esto cae un poco sobre el tema en el que voy a platicar ahora, que es el pensamiento hegemónico. ¿En qué sobrecae este tema de la democracia en el Estado o algo así? Pues en el que nosotros, como una sociedad o una comunidad, tenemos un pensamiento único, recaemos en un mismo pensamiento, dejando nuestras propias creencias, idealizaciones e incluso nuestros propios juicios. Entonces, te agradezco la palabra. El tema que voy a presentar, del que hablaré a continuación, va un poco más enfocado al tema marxista, que sobrecae en el tema de las clases sociales, o como él bien mencionaba, la lucha de clases. ¿Cómo este tema llega a la actualidad? Es importante saber sobre el pensamiento hegemónico. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que este es un tema bastante importante que debemos tomar en esta sociedad hoy en día. El pensamiento hegemónico no es más que un pensamiento único en una comunidad en donde las personas de un estatus alto o con un poder, colonizan a la mentalidad de un grupo de personas, en este caso nosotros. El pensamiento hegemónico se aplicará actualmente, los leo aquí en los comentarios. Para entender el pensamiento hegemónico hay que tener en cuenta que la idea de la hegemonía está asociada a la idea de la supremacía del Estado, pueblo o incluso pequeñas empresas, familias o incluso entre grupos. Hace referencia a la conducción por énfasis a lo que proviene del griego egistai, que significa ejerce del guía, ser jefe, conducir. Simplemente uno se preguntará, ¿cómo se adueña esta mentalidad sobre nosotros en la colectividad humana? Bueno, pues Marx decía que desde un rango alto, o sea, las personas de un poder alto, incluso empresas, colonizan su pensamiento ligando a que nuestros pensamientos o que nosotros pensemos como ellos, alejando de nuestros propios conceptos, quitándole un sentido de profundidad a nuestros propios argumentos. Pero, ¿por qué Marx decía rangos altos? Pasemos un poquito a la historia, un poco a los antecedentes. Marx determinaba o argumentaba de las clases sociales altas son los que influyen más sobre el pensamiento a lo que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, si las empresas tienen un pensamiento en el que recae sobre una sociedad, nosotros pensaremos igual que ellos. Eso es el pensamiento hegemónico, ya que él opinaba de que pues, se forja a partir de una fuerza que domina las clases bajas, además, domina las clases bajas. Además, Gramsci, un autor italiano, aporta la idea de Marx, que para la hegemonía, para él, es la estrategia desplegada por un grupo social para generar la aceptación de sus propias posiciones ideológicas entre los otros grupos sociales por medio de la persuasión y del consenso de nosotros mismos. Pero antes que nada, ¿quién es el autor Antonio Gramsci? Antonio Gramsci es un italiano, filósofo, teórico marxista, político, sociólogo y periodista. Escribió sobre la teoría política, sociología, antropología y lingüística. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Italia, creando en 1921 y después fue secretario de una de las figuras de su primer plan. Gramsci define que la hegemonía como la unidad de la dirección política, intelectual y moral que ejerce sobre una clase social, sobre la sociedad en un momento histórico dado en las clases sociales divididas según Gramsci. En los casos de las sociedades en las que se elimina la lucha de clases, se puede regular sin siquiera ser de un carácter violento. Es suficiente con el consenso para mantenerse con una cohesionada. Y bueno, antes que eso, pues hay que recabar un poquito los antecedentes históricos sobre cómo es que el pensamiento hegemónico ha transcurrido al pasar del tiempo. La hegemonía, al menos en su noción básica para el marxismo en el siglo XX, proviene de la obra de Antonio Gramsci, el pensador italiano, como ya se había mencionado anteriormente. Más allá de los límites materialistas y economistas del marxismo, esto llevó a pensar varias formas de organización y reflexionar sobre obstáculos que enfrentaba el movimiento de los trabajadores. ¿A qué se refiere con esto? Pues
De alguna u otra manera, las empresas hacían que los trabajadores llevaran a pensar únicamente en sus propios juicios, alejándonos de nuestros propios conceptos. Los sentidos que tiene la hegemonía, según para Gramsci, se obtienen a partir de las inducciones que realiza, incluso se podría decir que son el tipo contextual, dependiendo del tema abordado por el autor. Esta diversidad no necesariamente tiene un lugar en contradicciones, de modo que a partir para ciertas generalidades, habría que destacar la hegemonía vinculada con el consenso. O sea, es decir, que nosotros al conceder nuestros pensamientos a los demás, estaremos cayendo en un pensamiento único. ¿Qué es el pensamiento único? Ustedes tendrán una respuesta, se los dejo aquí en los comentarios, estaría muy espectacular que pues ustedes opinaran también de ello. El pensamiento único no es más que una sociedad o una comunidad que piensa como los de un estatus alto o de una comunidad trascendente. Entonces, hay que verificar o hay que saber qué es el pensamiento hegemónico. La idea de la hegemonía está asociada con la idea de la supremacía. Como se había mencionado, funciona adueñándose de las mentes de las personas y colectivas humanas, colonizando su pensamiento, haciendo que nosotros pensemos como ellos. ¿Es vital alejarnos o despojarnos del pensamiento hegemónico? Quizás sí. ¿Ustedes qué opinan? Yo, en lo particular, pienso que sí deberíamos despojarnos, pero esto a qué lleva a que nosotros tengamos un pensamiento narcisista. ¿Por qué narcisista? Porque si nosotros nos alejamos de un pensamiento común en un mismo sentido del mismo pueblo, nosotros tenemos una idea independiente. Entonces, nos tenemos una idea independiente. Entonces, pues, recaemos en un problema. Incluso aquel que salga de la hegemonía con respecto a un tema se le considera, pues, un pensamiento único. ¿Y qué es el pensamiento único? Es un pensamiento que parte después de alejarse de la hegemonía, en la que un pueblo o una sociedad tiene un pensamiento en común. Es vital alejarnos, pues ya que se lo había mencionado, se esconde la hegemonía, la colonización del pensamiento, que se caracteriza porque al ser colonizado habla la palabra colonial. Y el que no lo sabe o no se da cuenta, de alguna u otra manera, ya cayó sobre el problema del pensamiento único. Algunos de los ejemplos que podemos ver actualmente es en el mundo, como en México. Hablemos un poquito del mundo. En el mundo hay un ejemplo muy claro, y creo que todos lo usamos, es sobre el recurso monetario, la economía. Nosotros al tener ese recurso, pues recaemos en el tema de que pues pensamos de que no podemos vivir sin el recurso monetario, que no está lejos de la realidad. Eso nos lleva a pensar a toda una sociedad, incluso a todo el mundo, en que pues no podemos vivir sin un recurso monetario, no podemos comer, no podemos dormir, etc. Son muchos temas del tema monetario. En México, que es considerado uno de los principales países sobre este tema, que es la religión. La religión, nosotros en México, después de haber sido conquistados por los españoles, nos llevaron a la idea de tener una idealización sobre un Dios. Pues en este tema hay muchos, se puede ramificar en ciertas partes, pero sin embargo, en México tenemos muchas creencias sobre un Dios, y idolatramos a algún Dios santo, lo que sea de esa misma rama. Sin embargo, una persona que se aleja de ese pensamiento, a los que se les consideran ateos o los que no creen en sus creencias, en lo que aborda generalmente en México, se le considera narcisista y se aleja y se aísla de la sociedad. Eso es un problema que también recae en una sociedad tan grande como México, en este caso, sobre el tema en específico de la religión. Y sin más, espero que este pensamiento hegemónico, el texto se les haya sido de bastante claridad. Me gustaría saber qué piensan ustedes del pensamiento hegemónico. Y bueno, sin más que decir, te agradezco la palabra, Diego, y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Chris. Fue una presentación muy completa, bastante entendible. Y pues bueno, seguiría insistiendo, sigan comentando, sigan pues poniéndole un like y pues eso nos ayudaría bastante. Y como para terminar, en conclusión, podemos decir que es importante que temas como la democracia, verdad, posverdad, censura, pensamiento hegemónico, sean tratados y entendidos. El gran desempeño que estos generan en nuestra sociedad con respuestas positivas y de crecimiento igualitario. Para que todo esto pueda exigir con el mayor bienestar social y económico, cuando se está informado es más fácil poder desarrollar incluso hasta el crecimiento de una nación. Y pues bueno, esto es todo, esto es Información de 10, hasta luego.